vamos a hablar de hipoglicemia neonatal. La idea de dominar un poco esto es identificar los factores de riesgo que tienen como causa la hipoglicemia. Sabemos que el problema de la hipoglicemia es el daño neurológico que puede ocurrir y que esto puede tener consecuencias a futuro, ¿no? Y por lo tanto siempre tenemos que hacer enfoque para prevenir, o sea que no se presente. Y esto hace que los daños que pueda tener ese niño puedan ser mínimos o no los pueda tener, ¿no? Y en el caso en que no se pueda controlar en el centro de salud con hipoglicemia, pues ustedes tienen que saber a qué niños tienen que referir a un hospital de mayor complejidad. En el lactante a término normal, cuando un niño nace, va a caer la glucosa. Sabemos que el estado fetal, el feto tiene las 2/3 partes de la glucosa materna. Lo tiene todo. De eso vive el feto. Pero una vez que nace, pues tiene que poner en marcha una serie de mecanismos metabólicos propios para poder mantener una glicemia normal. Pero ¿qué es lo que pasa al comienzo? Como les digo, va a haber una adaptación metabólica. Y si la mayoría de niños lo hace, estamos hablando de niños cercanos a término o a término, durante las primeras horas va a haber una disminución de los valores, ¿no? A incluso hasta un mínimo de 25 miligramos por decilitro. ¿Cuál es lo mínimo que puede tener una mamá? ¿Cuál es el valor de la glicemia? 70, 110, ¿no es cierto? Son los valores. Fíjense, el feto vive con las 2/3 partes de lo mínimo. ¿Cuáles serían las 2/3 partes de 70? 46.6, Más o menos 45 miligramos por decilitro. De ahí que la mayoría de referencias ustedes van a encontrar ese valor como referencia en las primeras 24 horas. Y se estabiliza más o menos a 45 miligramos, más o menos hasta 80 en las primeras 48 horas. Entonces, el metabolismo cerebral supone casi el 60 a 80% del consumo diario de glucosa total. Y sabemos que por sí el cerebro ahí mismo no tiene reservas, las reservas están en el hígado, ¿no? Entonces, durante la vida fetal predomina estas reservas cerebral de glucosa, ¿no? Y esta reserva pasa a través de la célula. Hay determinadas patologías en las cuales esto va a estar limitado. Por ejemplo, un prematuro no tiene tanto depósito de glucógeno, al igual que un retardo de crecimiento intrauterino. Nos vamos a dar cuenta que hay hipoglicemias de causa por falta de depósitos y hay otros por aumento de consumo, o sea, como que se consume más rápido y más fácil. Cualquiera sea las causas, igual va a producir daño. En condiciones normales existen pequeñas producciones de glucosa, cuerpos cetónicos y el lactato que pueden generar energía. Entonces, de eso se vale el cerebro fetal, para poder manejarse adecuadamente intraútero. Igual, los aminoácidos, ácidos grasos libres, el glicerol, ¿no? También son utilizados en la formación de reservas para posteriormente el niño poder crecer. Durante el parto, entonces vamos a partir de este punto. Se produce una adaptación metabólica, ¿no? Y estas reservas que existen a nivel cerebral, pues va a proteger a ese cerebrito en las primeras horas en las cuales no hay un aporte. Porque acuérdense, nace el niño, ustedes van a cortar el cordón y ahí cesa el aporte de glucosa, ¿sí? Entonces el niño pues tiene que valerse de sus depósitos, de sus reservas.
pero como les dije, hay niños que no van a tener esas reservas. De por sí, los menores de 34 años o los menores de 2 kilos, yo creo que casi no van a tener problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Todo niño menor de 34 semanas o de 2 kilos. Lo referimos. Le van a tener que poner opción venosa. ¿Sí? ¿A quiénes les van a aprobar vía oral? Mayor de 34. O sea, estamos hablando de prematuros Tardíos. ¿Sí? Estos prematuros tardíos, pues la mayoría les va bien, pero ojo, puede haber algunos en los cuales ponte 2 palitos. 2 palitos porque no te estoy viendo en la clase. ¿Cómo te vas a echar la... Creí que se iba a echar la botella. Entonces estos niños prematuros tardíos puede también que a algunos no les vaya bien. Igual no lo van a tener que poner un endovenoso. ¿Sí? Entonces los recién nacidos normales o cercanos a término pues van a manejar esta transición metabólica de forma adecuada y van a tener por ahí el glucógeno, los cuerpos cetónicos, ácidos grasos, lactatos, las cuales les va a servir como fuente energética. Después de nacer, hay una serie de cambios que hemos revisado en la adaptación. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con la epinefrina? Aumentaba, ¿no? La noradrenalina, la epinefrina, igual el glucano, y disminuía los niveles de insulina y glucosa. Esto induce, al ya no tener, a ustedes cortar, induce al propio organismo del niño a que ponga en marcha una serie de mecanismos de formación de glucosa. Eso se llama glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno almacenado, la lipólisis y la citogénesis, ¿no? Entonces, como consecuencia, estas reservas de glucógeno, dependiendo de qué cantidad de reservas pueda tener, mientras más prematuro es menos reservas, mientras más patología placentaria, menos reservas. Esos niños que tienen senescencia placentaria, insuficiencia placentaria porque tienen infartos, calcificaciones, placentas pequeñas, pues van a tener problemas, ¿no? Entonces, en este momento, en las cuales se agotan ya la parte del glucógeno o de la formación de la glucosa a partir de la destrucción de sus depósitos, el niño tiene que poner en marcha la formación propia de glucógeno a través de la gluconeogénesis, ¿no? Y eso lo hace a partir ya del lactato, glicerol y aminoácidos. Y poco a poco ya va teniendo también su propio aporte de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, esto pues va a mantener las concentraciones adecuadas de glucosa en plasma, ¿no? En recién nacidos la incidencia, más o menos en recién nacidos a términos es de 5 a 7% y en prematuros de 3.2 a 14.7%, por lo mismo que no tienen reservas. ¿Qué es hipoglicemia? Esto es hasta ahora hay mucha discusión sobre cuál es el punto de corte en las cuales yo voy a decir esto es hipoglicemia y por lo tanto por debajo de esto hay una posibilidad de un daño neurológico. Entonces, las diferentes guías, las diferentes escuelas, los diferentes metaanálisis que se han hecho varían un poco. Por ejemplo, las guías canadienses del 2004 establecieron hipoglicemia como menor a 36 miligramos por decilitro en las primeras 2 horas y después, entre las 6 a 24 horas, que sea
más de 45. O sea, definían hipoglicemia si era menor de 40. 45. Esto simula un poco lo que les decía, ¿no? 60% de la glucosa materna mínima que se come. Alcalá hizo un metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión de varios estudios, pero que estos estudios tengan validez y un valor epidemiológico de investigación, ¿no es cierto? Ellos establecieron varios estudios de cohortes y de casos controles y dijeron, lo bajaron un poquito más, 28 miligramos por decilitro en las primeras 3 horas y después 40 miligramos hasta las 48 horas y después de las 72 horas 48 miligramos. O sea que el proceso de adaptación iba más lento, ¿no? Las guías de auditoría del 2009 seleccionan 7 trabajos y también lo definen un poco menos, ¿no? Si se dan cuenta, van bajando. En la primera hora, a 25 miligramos por decilitro, después en la segunda, tercera hora, 36 miligramos por decilitro, o sea, estoy hablando del punto de corte, ¿no? Y sobre todo para esos niños de riesgo, ¿no? Los pequeños, los macrosómicos, en los cuales hay un poco de hiperinsulinemia también. Y llegamos a esto, que es lo que manejamos, ¿no? Y si han leído Up to Date, como les dije, ellos se basan en la Academia Americana de Pediatría, con un estudio publicado todavía en 2011, si mal no recuerdo, es este, ¿no? De la Academia Americana de Pediatría, en las cuales se establecen sus guías clínicas de 0 a 4 horas, el corte como 25, que es lo que vamos a manejar nosotros, ¿ok? Menor de 25, hipoglicemia. Mayor de 25 en las primeras 4 horas, pues hay que alimentarlo al bebé, hay que observar. Y el corte de 4 a 24, menor de 35 miligramos por decilitro. Después de las 24 horas, que manejamos 50. Y después de las 48 horas, sí. En general, también lo dice en las revisiones que ha hecho, si es sintomático, en las primeras 48 horas debería ser más de 50. Mantener la glicemia más de 50. Pero estos son los valores que vamos a ir trabajando nosotros, ¿no? Es todo un proceso de adaptación que se ha establecido ya desde eso y lo seguimos manejando hasta el 2023 en la última revisión que ha hecho Arturo. ¿A quiénes? O sea, ¿a quiénes los vamos a vigilar? ¿Quiénes van a estar en nuestra mira? Primero lo que tenemos que establecer, ¿la hipoglicemia es sintomática o asintomática? Si es sintomática, si hay manifestaciones clínicas asociadas, entonces hay que hacer tratamiento diferente a lo que es asintomático. Si es asintomático y hay alto riesgo, una mala adaptación, tenemos que enfocar a quiénes, a los prematuros, a los pequeños para la edad gestacional, al hijo de madre diabética o a los grandes para la edad gestacional. ¿Cuál es el problema del grande? Puede haber otro tipo de hiperinsulinemias que sea diferente al hijo de madre diabética, pero además el macrosómico tiene un aumento en la producción de eritropoyetina. La posibilidad de que salgan polisistémicos en un grande o en un macrosómico es mucho mayor que si es adecuado. Y recién nacidos con patología asociada, ¿no? La asfixia. Por ejemplo, ¿cuál sería el mecanismo en el prematuro de la hipoglicemia? De poca reserva. Baja reserva. ¿El PEC? Igual. ¿El hijo de madre diabética? Hiperinsulinismo. Aumento del consumo. ¿No es cierto? El grande, ya saben, es mixto, es multifactorial, la polisistemia, y si hay más glóbulos rojos, pues hay mayor consumo de la glucosa también.
En la asfixia, consumo, hay mayor tasa metabólica. La hipotermia, También consumo, mayor tasa metabólica. Policitemia, por el aumento de la masa eritrocitaria. En la clase anterior, cuando hemos hablado de policitemia, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Sí. Y la infección en la sepsis también. De las causas maternas, tengamos en cuenta que yo puedo tener dos tipos de diabetes. La diabetes gestacional, que es inducida por el embarazo, y la diabetes pregestacional, que son las diabetes mellitus, generalmente tipo 2. La preeclampsia y hipertensión esencial son patologías maternas que pueden condicionar una disminución de reservas en el feto. Fármacos, algunos fármacos pueden ser hipoglicemiantes a nivel del feto, como los betagonistas o los hipoglicemiantes orales igual. La administración intravenosa durante el parto. Por ejemplo, si yo administro mucha solución glucosada en la mamá y después se induce un rebote, ¿cierto? Primero mantiene alto, ustedes le cortan, ese páncreas momentáneamente, agudamente comienza a metabolizar más, pero después hace eso. Y de los natales ahí tenemos todos los que ya hemos mencionado, ¿no? Cuando es sintomático, la mayoría, casi el 70% de los hipoglicémicos son asintomáticos. Y hay una tercera parte que pueden ser sintomáticos. Hay que ser acucioso para sospechar la sintomatología. Podemos tener un niño irritable, que acá lo ponen como nerviosismo, pero son niños irritables, llorones, con tremores o temblores, que es estos movimientos finos que cesan al tocarlo leve, la hipotonía, cambios de niveles de conciencia, apnea, bradicardia, cianosis, taquipnea, mala succión o mala intolerancia oral, vómitos, hipotérmica y peor serían las convulsiones, ¿no? ¿Qué método usar? ¿Qué hacer? Lo más fácil, hasta en la posta más pequeña, lo más barato, es hacer un glucotest, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que tener un glucómetro. Les digo un glucómetro porque es lo más barato. O sea, no hay forma de que en un centro de salud, una posta sanitaria, no haya un glucómetro. Si no lo hay, es mala gerencia, mala gestión de los encargados del establecimiento. Ahora, si ustedes como se reúnen muchos postas son los responsables, pues ustedes tendrán que hacer los trámites administrativos respectivos para tener este insumo. Porque es un tamizaje, ¿no? No es que de inicio le voy a pedir una glucosa sérica, porque lo ideal, lo más exacto, es tener niveles o valores de glucosa sérica, en el plasma. Pero un glucómetro nos sirve para tamizaje, es rápido, es barato, ¿no? Y tiene un margen entre 10 y 15% de error. Entonces, si sale muy bajo, pues sí, le tienen que confirmar mediante una glucosa sérica. Entonces, otra cosa que me favorece el glucómetro es de que me permite actuar rápido si es que sale bajo, hacer algo para que ya no baje más. Y de acuerdo a eso ya piden el laboratorio la sérica. Más o menos la glicemia, una vez tomada, cuando yo tomo una glucosa, por ejemplo, tomo en el servicio, tomo glucotés, y me dicen 25, le digo, oh, está bajo. Vamos a pedir o vamos a confirmar mediante una glucosa sanguínea. Toman la glucosa y de acá a 2 horas la procesan, no sirve. Por eso en laboratorio, ¿qué hacen? Reciben la muestra, reciben tantas muestras que no les van a procesar ahí mismo. Entonces, ¿qué se hace para preservar eso? Se centrifuga y se separa
el plasma. Ya pues, pero al menos eso hay que hacer. Porque si no, los glóbulos rojos que están en la muestra siguen consumiendo la glucosa. Y más o menos puede descender 18 miligramos por decilitro por cada hora que se demora en procesar la muestra. Entonces me van a dar resultados falsos positivos, de que hay hipoglicemia. Por eso siempre también al momento de tomar una muestra para laboratorio, le hacemos el glucotest. Y después comparamos. De repente el glucotest salió 60 y el otro después me sale 20, 25, 30. Significa que no fue procesada rápido. Los valores de sangre entera, quiere decir, de lo que sale de la sangre capilar para el glucotest, que es sangre entera, son 15% más bajas que en el plasma. Entonces, de por sí ya me sirve bastante el glucotest, ¿no? Es cierto, puede que sea muy bajo si es que se procesa adecuadamente, pero muchas veces, como les digo, no lo procesan en el debido momento y más bien nos dan resultados de laboratorio mucho menores que los que yo encuentro en el glucotest. ¿Cuándo medir? Ya sabemos, no les voy a medir a todos los bebés, ¿no es cierto? Para algo les he puesto factores de riesgo ahí a quienes vamos a seguir. A todos los neonatos que tengan algún signo clínico de que algo está yendo mal, o en esos recién nacidos que tienen factores de riesgo. Entonces, después de la primera toma, ¿qué se debe hacer con todos los niños de 34 semanas a más? Inmediatamente el nacimiento, el AG, ¿no? Entonces, después de 1 hora más o menos de la toma de leche, yo tengo que tener el primer valor de glucosa, ¿no? Si va bien, le sigo testeando, le sigo haciendo el screening metabólico. ¿Cuánto tiempo a los niños de riesgo? Entre 24 a 48 horas. Eso es lo que tengo que seguir. Y lo puedo hacer cada 6 horas ahí, ¿no? Siempre entre 24 a 48 horas, ¿no? Cada 3 a 6 horas. Entonces, darse al bebé, y yo siempre voy a esperar que las glucosas sean bajas en las primeras 24 horas. Si ya en los primeros 24 ustedes han testeado a ese niño de riesgo y todos los valores, por lo menos 3 valores, estén dentro de los parámetros normales de acuerdo a la edad postnatal, ustedes pueden dejar de tamizar, ¿no? Después de este periodo. Pero lo primero que tienen que vigilar es de que este niño se esté alimentando bien, porque es el sustrato que le va a mantener, que tenga buena succión y que mantenga glucosas de 50 o más en 3 ocasiones, ¿no? Después de las 24 o 48 horas. Estos son valores del UpToDate, en las cuales les dice qué hacemos en pacientes, los umbrales de intervención en recién nacidos al término y prematuros tardíos con hipoglicemia. ¿Cuál es mi objetivo? De valor objetivo de glucosa. Si ese paciente es sintomático y es menor de 48 horas, yo tengo que mantener más de 50 miligramos por decilitro. Y si ese paciente asintomático es más de 48 horas, debo tener 60 o más miligramos por decilitro de glucosa. Entonces son 2 puntos. Se dan cuenta para pacientes sintomáticos. Mi objetivo, ¿qué es lo que quiero? Para pacientes asintomáticos, ¿no? Si es un paciente asintomático menos de 24 horas, ¿qué debe hacer? Más de 25.
pero siempre nosotros tenemos que estar preferentemente alimentando cada 2 horas. Entre 4 a 24, que sea más de 35. De 24 a 48, que sea más de 50. Más de 48, 60. ¿No? Y si hay algún problema ya de hipoglicemia primaria, hipoglicemia persistente, que haya otro tipo de problemas, más de 50. Pero hasta acá es lo que me deben ustedes observar durante las 2 días. Entonces, cada niño que nosotros tenemos, pues es un caso clínico diferente. ¿Entienden? Cada vez que yo voy al hospital, pues estoy con esto, ¿no? Porque nacen de diferente tipo. Y cada paciente es diferente. Lo único que yo tengo que tener bien claro, al igual que en ictericia, es los umbrales. Los umbrales de intervención. ¿Sí? Entonces, yo les voy a poner 2, 3 casos de esto, y ustedes van a tener su tablita, y ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Pero no solamente es esto, son los valores. Si se alcanzan ya valores adecuados, ¿qué hacen? Porque para mantener esto, muchas veces si esto está por debajo, yo voy a intervenir con leche primero. Pero si no logro con leche, entonces tengo que ponerle una dextrosa. Si no logro con dextrosa de inicio, que vamos a ver con cuánto vamos a iniciar en cada patología, tengo que progresar. Y cuando ya alcance el valor normal, tengo que regresar otra vez a la vía oral. Y poco a poco, no es que, le suspendo todo el endovenoso y den leche total. No, porque va a haber un rebote y el niño le va a ir mal. Entonces, primero quiero que sepan estos valores de intervención. Entonces, ¿qué hacemos si ese paciente es sintomático? Sintomático, o sea, en manifestaciones, todo lo que hemos hablado. Hay que tener en cuenta esto. Que generalmente el paciente sintomático puede producir daño cerebral por la disminución de la glucosa. Y ese daño va a quedar permanente. Como en otras patologías, les digo siempre, de repente no se van a dar cuenta al momento, muy feliz, la mamá se lo va a llevar a ese dedo. Si no se dieron cuenta que estaba con hipoglicemia 6 horas, 8 horas. Después, cuando llega al colegio, es otro dedo, ¿no? Te va a encontrar un niño que no se concentra, que es hiperkinético, que está molestando al compañero, que no entiende lo que lee, que no razona, que no plantea una regla de 3 simples. ¿No? Y después, ¿qué hace el profesor? Le va a decir a la mamá, llévalo a su pediatra que le dé unas vitaminas, porque parece que no aprende bien, cree que la vitamina debe solucionar el problema. Entonces, ¿qué hacemos en una hipoglicemia sintomática, ¿no? Que tiene síntomas? Bolo. Antes poníamos bolo, antes de decirles esto, cuando la hipoglicemia era menos de 30. Después con los años han cambiado, ¿no? La evidencia hace nosotros que cambiemos en conducta. Pero se ha demostrado que cuando yo administro bolos muy bruscos, muy seguido, pues puedo producir también el daño, esos aportes bruscos de glucosa. Entonces no es conveniente. En este caso, porque estamos hablando de un niño que está sintomático, ¿no? Y lo que quiero evitar, pues, es un mayor daño. Bolo de dextrosa al 10%. ¿Entienden lo que es las concentraciones de la solución? ¿No es cierto? 10% significa 10 gramos de dextrosa en 100 mililitros de agua. Eso es dextrosa al 10%.
Si ustedes tienen 10 gramos en cada 100, si hacen la conversión posteriormente, se van a dar cuenta que cada mililitro es 100 miligramos. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes tienen 200 miligramos por kilo de dar de dextrosa al 10. 200 miligramos por kilo es igual a 2 mililitros por kilo, porque cada mililitro de dextrosa al 10% son 100 miligramos. Así de sencillo. Y esto se lo vamos a administrar en 5 a 15 minutos. Entonces, si yo les pongo un caso en los cuales hay sintomatología con glucosas que estén por debajo del umbral de acuerdo a la edad postnatal, ustedes no pueden poner eso. Tiene 4 kilos por 2, 8 mililitros en 5 a 15 minutos. Y después, como es un sintomático, el pic posterior, porque recién estoy iniciando el tratamiento, es de 5 a 8 miligramos kilo minuto. Porque lo tienen que dejar con un endovenoso. No es que ustedes le van a poner el endovenoso ahora, denle leche. No, ese niño está sintomático. Van a tener que hacer todo un seguimiento, ¿no? Y controlar la glicemia siempre 30 a 45 minutos después de iniciar el endovenoso o el cambio de la concentración. Si a las 4 horas yo le hago un glucotest, sigue bajo, ¿qué hago con el BIG? Pero si le subo, yo quiero saber que con ese nuevo BIG, ¿cómo le da? Entonces, 30 a 45 minutos después del cambio de velocidad de infusión de glucosa, tengo que volver a controlar mediante el glucotest. Entonces, la idea en estos pacientes asintomáticos es mantener, si es menor de 2 días, de 48 horas, mantener glicemias mayor de 50. Y después de las 48 horas, mantener glicemias mayor de 60. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo BIG que puedo utilizar? 12 miligramos por kilo minuto. ¿Sí? Hay puntos que sí me tienen que saber para no producir daño. Uno es el pic máximo. Y este BIG probablemente no soporte una vena periférica. ¿Qué tiene que haber? Probablemente después del 10 de VIC ya no va a soportar, o de 9 o 10 ya no soporta una vena periférica. Tienen que tener una vía central. Tienen que cateterizar una vena umbilical. ¿Sí? Que es lo más fácil, ¿no? Más que poner un suplante. Entonces, máximo 12 miligramos kilo minuto. O volumen máximo 160 mililitros kilo día. Si no, con esto no logro mantener glicemias dentro de parámetros normales, tengo que considerar otras intervenciones. Y otras intervenciones se refiere a qué? ¿Qué puede ser hiperglicemiento? ¿Ah? ¿Qué hormona puedes? Glucagón. Hay, ¿no? Tenemos farmacia venenoso, así que podemos utilizarlos. No tenemos glucagón. Otro medicamento que es hiperglicemiento. Hidrocortisona. También. Hiperglicemia. Las dosis son 2.5 miligramos kilo dosis cada 12 horas. Estamos hablando de 5 miligramos kilo día. Lo mismo, si yo les digo 2.5 miligramos kilo dosis cada 12, es igual que decir 5 miligramos kilo día cada 12. Y eso con control igual de glicemias. Entonces puedo considerar otras cosas. Concentración máxima de dextrosa por vía periférica 12.5 y por vía central 25%. Esos son otros parámetros que lo tienen que saber, fijo, para no producir daños.
hasta 12.5%. Entonces, cuando yo les pongo un caso, y de repente el niño necesite más de 12.5 de acuerdo al B y G que yo les diga que le pongan, ustedes razonarán y dirán, no, esto tengo que indicarlo vía central. ¿Sí? Y se indica así, vía central. La asintomática, que ya les he dicho, es el 70% casi de todas las hipoglicemias neonatales. En todos los niños de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar, asegurarnos. Entonces, siempre asegurarnos de alimentarlo durante la primera hora del día. Ya saben, si ese niño no se va a alimentar, ustedes tendrían que poner un endovenoso, ¿no es cierto? Y medir la glucosa 30-45 minutos antes de la alimentación inicial o dentro de los primeros 90 a 120 minutos si la alimentación se retrasa. Muchas veces tenemos niños de riesgo y que la mamá no está en condiciones de alimentar o de que tenga una alimentación precoz. Entonces, en esos niños es lo único que nosotros a veces tenemos una fórmula pues para poder asegurar una viola, ¿no? Lo que tratamos de evitar es el endovenoso. Si con la leche le va bien, la idea es alimentar cada 2-3 horas, lactancia materna. Yo siempre le pongo fórmula láctea si no se dispone de leche materna. No soy papista como los del programa de lactancia materna. No, la lactancia materna, pero ¿de dónde? Quieren que vayamos a UCI, donde está la mamá a veces a sacarle la leche. Entonces, si no hay disponibilidad de leche materna y el niño es de riesgo, a mí me interesa que no haga lesión. Así que no hay problema. Esto es otro punto, este cuadrito. ¿Cómo iniciar? De inicio. ¿Con qué B y G le vamos? ¿Con qué velocidad de infusión de glucosa? Esto es para los asintomáticos, ¿no es cierto? Si es RSIU, comenzar con 5 a 7 miligramos kilómetro de inicio. Y a los 30-45 minutos después del endovenoso, ustedes me van a hacer una glucosa, un glucotest. Y de acuerdo a eso, ustedes van a decir, ¿lo mantengo? ¿Que aumento? ¿No? O lo mantengo ahí y después voy a empezar la viola. La transición a la viola. Si es hijo de madre diabética, 3 a 5. Fíjense que no es mucho lo que le debemos que dar y con eso es suficiente para mantener una glucosa normal. A un grande para la edad gestacional, igual, 3 a 5 miligramos kilómetro. Cuando dicen sino que yo les el resumen. Para otros riesgos, ¿qué otros riesgos hay que no están acá? Prematuro, sepsis, hipotermia, asfixia, un ayuno prolongado, una asfixia, ¿no? Para cualquier otro, para la mayoría, 4 a 6, que siempre les he dicho, más o menos ese es el RIC normal para iniciar un endovenoso. 4 a 6 miligramos kilómetro. Y siempre estar controlando 45 minutos después el glucómetro. Una vez que yo estoy manteniendo los valores normales, pues yo no toda la vida no lo voy a mantener con endovenoso, tengo que progresar eso y ir a la vía oral. ¿Cuándo hacemos la transición a vía oral? Cuando las glicemias están en rango objetivo por 6 a 9 horas. Más o menos que ustedes hayan pasado unas 3 controles de glucosa, más o menos están entre los parámetros normales.
Y vamos a bajar de acuerdo al valor de la glicemia, ¿no? Desde 0.4 miligramos por kilo minuto y medimos la glucosa. En el siguiente cuadro después les voy a presentar cuánto le vamos a bajar. Por decir, yo empecé con 5 miligramos kilo minuto. No controlamos la glucosa. Ustedes le van a subir, igual de acuerdo al siguiente cuadro, 1.2 por ejemplo. No ha controlado. Le sigue subiendo 1.2 y han llegado a 9 miligramos por kilo minuto de urea. Y con 9, ya pasó de 90. ¿No? ¿Qué hacemos ahí? Otra vez tenemos que bajar. Y de acuerdo a los valores que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, la transición va a esto. Voy a demorar un poquito acá. Si la glucosa, después de que yo he progresado, o de repente con la primera, de repente la glucosa está más de 90, más o igual a 90 miligramos por decilitro, que es igual a 5.5 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque hay laboratorios que informan valor de glucosa en milimoles y hay laboratorios en miligramos, por decirlo. Entonces tienen que tener en cuenta esos valores. ¿Cuánto le disminuimos? 1.6 miligramos, por ejemplo. Llegó a 9 y ustedes hacen el cálculo nuevamente para, sería 7.4. Entonces hacen el cálculo para darle un bit de 7.4 miligramos por decilitro. Y hacen el control en 3-6 horas. O siempre controlar, pero mantener. No hay que bajar muy rápido porque si no hay rebote. Si está sobre 70, disminuimos 1.2. O sea, un poquito menos. Somos más cautos para no permitir esos rebotes. Si está sobre 60, 0.8 miligramos kilo minuto. Si está sobre 50, le comenzamos a bajar 0.4. ¿No? Se supone que acá yo ya voy a utilizar una alimentación mixta, parenteral, ¿no? Y enteral. O sea, el volumen voy a hacer una mezcla de volumen. Si está sobre 40, por ejemplo, ojo, que ya no solamente va a recibir este BIG que nosotros le vamos a ir bajando, sino que ya está con vía oral, y la vía oral aporta glucosa en forma de lactosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy dando mixto, el BIG que yo le estoy calculando no es real, porque le estoy dando una vía oral. Entonces, sí, pues a veces yo bajo hasta 3, hasta 2 y de ahí ya lo retiro prácticamente, ¿no? Porque a veces dicen, ya le están dando un BIG de 2.5 y no se fijan que está con 40 mililitros de leche además del endovenoso, ¿no? Esa es la transición a la vía oral, ¿no? Tratar de disminuir poquito a poquito el endovenoso y aumentar también poquito a poquito la vía oral, ¿no? Entonces, si está más o igual, le comenzamos a bajar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si se baja de 40? Que es más o menos lo mínimo que debe estar en las primeras horas. Comenzamos otra vez a aumentar el BIG. Por eso les digo, es lento. Entonces volvemos a controlar y le volvemos a subir, pero la idea es mantener una glicemia hasta permitir que el metabolismo se estabilice, generalmente 24-48. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces en el hospital? Llego al hospital y le encuentro con el mismo BIC que le dejé
en el sitio de la mañana. Y eso es un problema, significa que de guardia no funcionó. Que está bien, a ver cuánto tiene de glucosa, 70, 80, ay, déjalo, está bien. Sigue con su dolencia. Al día siguiente, recién, ¿sabes qué? Mira, hay que darle tanto de vía oral, tanto esto, y baja de BIG ya a 7. Pero, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Estos niños tienen que tener una observación y monitorización permanente. ¿Sí? Pellízcale. Pellízcale. Ahí. Mira, va a ser la primera alumna que en todo ciclo voy a botar de la clase. Retiro. Ya dormí. Nunca lo he hecho. Retiro. Y sale. Primero a dormir y después a chatear. No moleste. Eso es una falta de respeto única, por favor, retiro. Retiro. Como broma lo tomamos. Eso es bien difícil de que me moleste. Pero ya, por favor, no me hagan el favor de venir a la clase. Si no, no vengan. No es problema. Y llegamos a la Academia Americana de Leyes. Este cuadrito, que lo van a encontrar en todas las guías, es el resumen de todo lo que les he mencionado y de lo que está en la lectura. Entonces, para bebés asintomáticos, que son la mayoría, ya sabemos que a los sintomáticos les vamos a hacer un tratamiento, sí o sí, endovenoso. Primero con carga, con polvo y después con 20 de 5 a 8. Esto está, pongan esto y les va a salir en imágenes en internet para que lo copien, lo hagan. Entonces, con sintomáticos ya sabemos qué hacer. Una vez que mejoremos, que ya no sea sintomático, ustedes actúan igual como en este caso. ¿Qué hacemos con los bebés asintomáticos y con factores de riesgo? Antes de las 4 horas, nosotros ya hemos iniciado preferentemente a la primera hora una hemoglucotesa a los 30 minutos en la primera toma. ¿Sí? O le hemos dado, o ha lactado, o le hemos dado leche adicional. Si el hemoglucotés, fíjense cómo de cautos son. Estamos hablando, ojo, menores de 4 horas. Menos de 25, le ponemos otra vez ya hizo contacto, le dieron apenas nació, pero se insiste una vez más, un volumen, de acuerdo a lo que le han calculado por kilo de peso. Ojo, el volumen vía oral no es igual al volumen endovenoso. El volumen vía oral puede ir hasta 150. Nace un poquito desde los 60, pero avanza hasta 150 en un niño término y hasta 180 en un prematuro, que es diferente en un endovenoso, que les dije cuánto avanzamos en un término, 120, y en un prematuro 150, 160, ¿no? Entonces es diferente. Le doy su volumen, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Tengo un niño de 2,500, RCU, 38 semanas. 40 semanas, que sea bien RCU. 2,500, 40 semanas. Ustedes a ese niño han hecho contacto precoz. ¿Sí? El contacto precoz ha tomado leche más o menos 10-15 minutos. Una hora después,
o 30, 45 minutos después, ustedes ya han hecho un glucotest. Ha salido en 30. ¿Qué hace? Lo alimento. Muy bien, ya hago el control. Para la siguiente, ¿cada cuánto tiempo alimentamos? Cada 2 a 3 horas. Ya hago el control antes de la siguiente toma. Me sale 25. ¿Acá o acá? El amarillito. El amarillito. Si somos estrictos, El amarillito. está en 25. El otro es menor de 25. 25. ¿Sí? Menor de 25, a veces se pone una rayita que es menor o igual. 25 a 40, ¿qué hace? ¿Qué hago? Lactancia materna. Le puedo insistir una vez más con la leche, no más de 3 veces, y le controlo nuevamente. O decidir ya en ese momento Endovenoso. un endovenoso, según la necesidad para él. Les da esa opción, estamos en las primeras 4 horas. ¿Sí? Puedo manejar eso. Muy bien, ese niño ha pasado de las 4 horas y a las 6 horas de vida le han hecho un control y ha subido a 30, 25 ha subido a 30. Es muy poco. ¿Qué hace? Dice, de 4 a 24 horas, alimenta frecuentemente cada 2 a 3 horas, mira la glucosa antes de la toma, y vamos a ver. Si el hemoglucotés está menos de 35, alimenta y mide hemoglucotés en 1 hora. Si está menos de 35, ya no es como en este. En este caso, ¿qué le pondría? Una dextrosa. ¿Eh? Tiene 2,500. Pónganle la dextrosa. Estamos hablando de su primer día. Háganlo. Porque es igualito. No se van a demorar 10 minutos como en el examen para hacerlo. Ay, no recuerdo. Niño, 40 semanas. ¿Cuántos mililitros por kilo? Primer día. 60. Es un P. ¿Qué les dije? De 5 a 7. Si es RSI, les dije de inicio, el Medicare es de 5 a 7. Por lo tanto, a ver, yo les digo, pónganle 6. 6. Inicien con 6 miligramos kilo minuto. Primero hay el volumen total que es 60 por 2.5. 150 es. Ya. 2 sobre 14.4. 14.4. Ah, no, volumen total es 150. Cero confianza, doctor. Entonces, para este volumen total, yo les estoy pidiendo un PIG de 6. ¿Qué concentración de dextrosa? 14.4 con un BIC de 6. Pasar a 6. 6 microgotas. Pero esto, ¿por qué vía? No, central. Sí, es clásico. Yo ya le tengo que empezar con eso. Muy bien. Antes, pasa 30 a 35 minutos, ustedes le tienen que hacer un...
Doctor, yo tengo un cordón que está momificado, se ha caído, o no le preocupa. Primeras 24 horas. No, en ese caso digo. No, por eso es el caso. Ahí, Primeras 24 horas. No, la pregunta es: ¿qué tal si el cordón está momificado? Eso sería raro, ¿cierto? ¿Por qué sería? ¿Cuánto está momificado? ¿Tercer, cuarto día? pero de la... ¿Por qué sería una hipoglicemia al tercer y cuarto día? Puede haber, pero por eso te estoy diciendo. Por eso ahora. Una sepsis, una hipotermia. ¿Eh? Podría ser. Pero en la mayoría de los casos son las primeras 24 o 28 horas. ¿Sí? Entonces, le han hecho un glucotest. Y ha salido 60 miligramos por decilitro. ¿Qué hace? Le bajo. Le bajamos. Bajo. Bajamos Big. Igual mayor a 60, 0,8. Muy bien, entonces, Era ¿y 6. Beiger? Era 6. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Le voy a bajar en 0,8. Yo no le voy a dar leche, no voy a hacer transición todavía porque necesito que por lo menos esté unas 6 a 9 horas en valores esperados, ¿no? Muy bien. Pero sí le voy a bajar el PIG, lo voy a mantener. Háganme otra vez. 12.48. Entonces acá yo tengo dextrosa al 12.5%. ¿Sí? Pasar igual. Sí. Las 150 mililitros. Y el volumen igual. 6 microgotas o 6 mililitros hora. ¿No? Igual. Y seguimos controlando. ¿No? La idea es esa. Si este niño, que ya pues no me varió en las últimas 6-9 horas, ¿qué hacemos? Transición a vía oral. Comenzamos a bajar con vía oral. ¿No? Igual, trato de mantener en volúmenes en valores normales, ¿no? Mediante esto. Entonces tengo esto. Si ya está por encima de los valores objetivos de acuerdo a la edad postnatal y se mantiene durante 6 a 9 horas estable, ustedes ya pueden darle vía oral. Doctor, y si tengo el primer hemoglucose que me ha salido 60 y para el segundo cuando le he bajado el BIG a 5.2 me salió un hemoglucose de 50, ¿le sigo bajando según la tabla ¿No? o mantengo? Está 50 acá, Ajá. puedes ya bajar un poquito, pero no más. Pero si está acá, lo que Ya, se hace es sin cambios. sin cambio. La idea es mantenerlo en las primeras 24 horas por encima de 40, 45. ¿no? 45 en todo caso. Pero bueno, la guía esta del up to date dice 50, ¿no? En la revisión. ¿Sí? De acuerdo a esto lo vamos a manejar. Entonces, la idea es los primeros días, porque después ya le damos tiempo a ese niño para que pueda mejorar su adaptación. ¿Cuándo hacemos el cese de control del glucotés si la glicemia se mantiene más de 45 durante más de 24 horas? ¿No? Yo les he dicho, ¿cuánto tiempo testeamos 24 horas? 48. Pero acuérdense, las primeras 24, 45. Las siguientes, 50. Y las siguientes, 60. ¿Sí?
Es los valores. También si el bebé ya se alimenta efectivamente, el bebé está asintomático y no requiere infusión endovenosa. Pero que esté en los últimos 3 controles en valores normales objetivos. Hay niños en los cuales si nosotros no logramos mantener las glucosas normales por más de 2 días pasamos a otra cosa. Es hipoglicemia persistente. Esos generalmente, cuando en 48 horas no se logra mantener glicemias normales, estamos hablando de hipoglicemia persistente, son los asociados a hiperinsulinemia. Es que la insulina no desaparece rápido, lentamente va a bajar. Y esos hay que hospitalizarlos en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Todos los niños que tengan una glucosa menor de 25 se trata tan igual que un sintomático, porque es una hipoglicemia severa. Acá había también hipoglicemia persistente, que no se puede mantener niveles de glucosa sérica por más de 2 días, ¿no? 2 días sería nuestro punto de corte, con las concentraciones que ustedes han subido y lo máximo, que cuál es 12 de litro, no más del 25% de concentración, ¿sí? Y no más de 160 mililitros por kilo, porque si no hay no pueden producir sin insuficiencia cardíaca. ¿En qué casos? Hipopituitarismo congénito, insuficiencia renal, todos los estados de hiperinsulinismo, algunos trastornos de tipo metabólico que lo identificamos en el taquizaje neonatal como galactosemia, desórdenes de la captación del glucógeno, enfermedad de jarabe de Maple, desórdenes mitocondriales, defectos de oxidación de ácidos grasos. Lógicamente que todos estos casos son raros, ¿no? No es que los tenga a cada rato, ¿sí? ¿Qué hacer? En estos casos, que persista la hipoglicemia, pues no tienen que referir. Si es con vía periférica, ¿con qué lo van a referir? Máximo 12.5. Máximo, no les va a alcanzar de repente, pero eso es lo que le pueden referir. Pero todos le tienen que referir. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo y un manejo multidisciplinario. Entonces, esto es algo que hacemos en las UCIs neonatales. Las otras opciones, las habíamos hablado antes, es la administración de glucagon o la hidrocortisona, que son opciones ya cuando no puedo manejar con volúmenes máximos de concentración de ácidos. Bueno, acá tienen algunas fórmulas que era útil, pero esto ya me enseñó. Ustedes ya lo saben mucho. Sí. Cómo hallar un VIG, ¿no? Cómo hallar una concentración de dextrosa. ¿Se acuerdan? Esto ya, además, cómo hallar las, cómo mezclar soluciones. Ya son expertos en eso. Es parte, les voy a volver a tomar. ¿Sí? Les dije, va a haber dentro 3 o 4 preguntas de la anterior en esta, ¿no? Porque tiene mucha relación, ¿no? En realidad lo que más me interesa es que me actúen como igual para mayor con dextrosas al de menos, con agua, todos lo tengan. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo preparar dextrosa, pero estoy de más ya con ustedes con esto. ¿No, Franco? ¿Puede repetir? Franco, ¿cómo andaba el anterior examen?
¿No? Es las preparaciones, que esto es lo mismo que les presenté en el anterior. Por eso estamos como estamos. Conversión de destrozas para 9%, teniendo destrozas de 10%. Ay, mi bebito. Y por último, Ay, un flaquito. pronóstico. Gigante su pañal. Según la duración, o sea, según ese cerebrito, cuánto tiempo haya estado sin valores de glucosa elevada. ¿Sí? Y sobre todo si son sintomáticos o asintomáticos. Entonces estos niños que sufren de disminución de glucosa a nivel cerebral, pues van a tener una serie de complicaciones a nivel neurológico. Parálisis cerebral, epilepsia, retardo mental, autismo, se ha relacionado también, porque hay mucha gente que más lo relaciona con las vacunas, con problemas que puedan tener a nivel neonatal, ¿no? El famoso autismo. Y es difícil también de diagnosticar un autismo en los primeros 2 años, en forma, porque es un trastorno de tipo conductual. En hiperglicemia es al revés, es raro. ¿En qué casos habrá encuentros? Son 3 diapositivas que les quiero explicar sobre hiperglicemia. Básicamente porque no controlé y le puse o no disminuí los valores. El tratamiento acá no se hace como un diabético. Había un gordito en sí que estaba con 180 Lo hacemos solamente disminuyendo la cantidad. de glucosa. Cuando hablamos de hiperglicemia, mayor de 150 miligramos por decilitro preprandial en plasma o 125 miligramos por decilitro en sangre. ¿Saben qué es diferente? Este es glucosa plasmática y este es glucotés, ¿no? Y es común en niños que tengan terapia con VIGs altos. Por eso es donde tenemos que estar vigilando, controlando y disminuyendo. ¿Qué puede provocar una hiperglicemia? Sobrepasa el umbral de la glucosa y vamos a tener una diuresis osmótica, ¿no? En las cuales hay una deshidratación. También puede haber riesgo de hemorragia periventricular, hipernatremias, hipercalemias por la deshidratación, ¿no? Pérdida de agua libre. Y hay un riesgo de edema cerebral. Entonces, mucho riesgo. ¿Quiénes? Niñitos que están con tratamiento y no controlados, sobre todo los menores de 30 semanas, en las cuales no metabolizan bien la dextrosa. Un niño de 28 semanas de 1000 gramos no es igual que uno de 1500 o de 2000 gramos, ¿no? Así estén con los valores normales de VIG, pues hacen hiperglicemias, no lo metabolizan. Entonces, por la prematuridad. Los niños con sepsis, infusiones de glucosa más de 6 miligramos, que es lo normal, pues pueden condicionar si es que no hay algún trastorno patológico. Drogas maternas administradas, como el diazóxido, drogas al niño, como los corticoides, simpático-miméticos, como el salbutamol, santinas, diazóxido, y en el caso que hay diabetes, también hemos visto diabetes neonatal transitorias, y el estrés quirúrgico, después de las operaciones. ¿Sí? Tratamiento, no es que le voy a dar insulina, no es que le voy a dar su metformina. Oye, ¿verdad, mío? Ahora atentos, creo que me he retrasado en quitar a alguien del... Todo el semestre, casi la tercera parte de ustedes se dormían o estaba viendo su celular. Pero ahora los veo que todos me ven. Es increíble, no saben que el panorama que tengo.
con una tensión, con una ansia de conocimiento que abruma. Entonces, bajar la carga de... es para extenderlo. Es buena gente, bajar carga de glucosa, suspender aporte hídrico y hacer una mezcla con suelo fisiológico, porque esos son niños que se identifican, ¿no? Si tiene altos requerimientos, podemos utilizar gastrosclisis, los cuales es mejor controlar. Si la glicemia es más de 250, que ahí podríamos utilizar insulina. Entonces les digo por experiencia. Una vez, hace un año, ya no está el pediatra con nosotros, había un niñito prematuro en los cuales estaba con pis grandes y nos hizo hiperglicemias. Entonces me dijo, bájale nomás, lo mínimo, no me bajen a menos del 5% de dextrosa, eso sí. Si me utilizan una dextrosa menos del 5%, ya estamos hablando de una solución hipoosmolar y me puede producir muertes. Entonces, no menos del 5%, bájale al 5% lo más que puedas. No, que hay que ponerle, que está con 270 o 280. ¿No? Hay que ponerle. Muy bien, le puso. Hizo una hipoglicemia y ustedes creen que lo podíamos subir de la hipoglicemia. Aumentando otra vez y eso no se hace. Entonces, siempre ir con calma, bajar la carga de glucosa y bajar la concentración de la dextrosa a lo mínimo que les dé, incluso con VIGs menos de 4, no importa. Lo importante es que no me bajen la dextrosa menos del 5% de concentración. ¿Sí? Control de electrolitos, reducir al máximo las pérdidas de agua libre, sobre todo incubadoras, darles más porcentaje, un 80-90% de humedad, ¿no? Y uso racional de la fototerapia también, que es algo que aumenta las pérdidas insensibles. Muy bien, yo creo que eso es todo. Esto lo vamos a volver a ver, ojo, cuando les pase casos clínicos. Vamos a hacer una clasecita, sí. Entonces les voy a mandar, igual que la vez pasada, les voy a mandar a aula virtual una tarea en las cuales va a haber desde la parte de ictericia, ¿no? Desde el anterior capítulo que hemos hecho, y incluyendo esa parte de y la que vamos a hacer el martes, que es hipocalcemia, que es otro trastorno metabólico también frecuente. ¿Ya está? ¿Lo han guardado? No he puesto nada.